Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro adelanto universitario. Hoy, viernes 11 de marzo. Como siempre, a esta hora de la mañana, a primer turno, corresponde hablar de álgebra matricial y geometría analítica. En el curso, recuerden, hay tres capítulos importantes, tres capítulos que, abrevian el curso. El primero es elementos de geometría analítica, en general, geometría analítica. El segundo capítulo es llamado Introducción al álgebra lineal, que en realidad corresponde básicamente al estudio de vectores y la teoría de matrices. Y bueno, el tercer capítulo, el más corto del curso, es números complejos. La clase anterior cerramos lo básico que uno tiene que conocer del primer capítulo, es decir, de geometría analítica. Hablamos de las hipérbolas para completar todas las figuras geométricas elementales que se debe conocer de cara a jóvenes al inicio del ciclo regular. Así que a partir de esta clase, y yo espero por unas 3 o 4 clases más o menos, hablaremos de el segundo capítulo. En la primera parte hablaremos de la teoría de vectores y luego tocaremos un poquito de la teoría de matrices, ¿ok? Así que esa es la idea para esta mañana, comenzar a estudiar la teoría de vectores. Ahora, es bueno decirlo desde ya. mm, Sí es cierto que en fundamentos de física se aprende también el concepto de vectores. Ocurre que y como es de esperarse, ¿no? En un curso de fundamentos de física, el contexto que se le da a un vector, pues es el contexto de la física. En ese curso, álgebra matricial y geometría analítica, le daremos una interpretación, tal vez una notación más matemática a la teoría de vectores. Profesor, ¿hay mucha diferencia? No, en realidad. Hay algunas diferencias, hay algunas similitudes. El contexto es diferente, eso es lo que tú tienes que entender. ¿Ok? Más allá de que por ahí los conceptos vayan a ser muy parecidos, es que uno compara cómo se define un vector en matemática o en la física. ¿Ok? Lo que sí es muy distinto es el contexto. Por ejemplo, en vectores, en matemática, ¿no? Lo que vamos a postular ahora, hablamos de vectores en cualquier espacio, ¿no? Es decir, puede ser vectores en el plano, puede ser vectores en el espacio, incluso puede ser vectores en lo que se llama espacio tetradimensional. En general, jóvenes, el concepto de vector desde el punto de vista de la matemática aplica para cualquiera sea el espacio que uno trabaje. Es más, un poquito más adelante, ustedes van a generalizar esta idea en lo que se llama espacio vectorial. En el contexto de la física, si bien es cierto, uno puede hablar de 3, 4, n dimensiones, la aplicación de los vectores básicamente está en el contexto real, en el espacio que vivimos, que es el espacio tridimensional. Entonces, aun cuando se puede hablar de vectores en otros espacios, en el contexto de la física, las aplicaciones más concretas, porque tú recuerdas que un vector básicamente está asociado a lo que se denomina fuerza, ¿no? A una magnitud vectorial llamada fuerza y otras magnitudes, pero estas en un contexto real, pues se entienden en el espacio que vivimos, en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí hay una pequeña diferencia. Primero el contexto en donde se utilizan o se aplican los vectores. Y van a haber otras jóvenes diferencias que ustedes van a poder identificar, algunas similitudes, por ejemplo, tanto en la física como en la matemática, el tamaño de un vector, la longitud de un vector se calcula de la misma manera. A lo que voy es, y con eso vamos a dar comienzo ya a nuestra clase, eh, si es que has aprendido un poquito de vectores en la física, bacán, eso te va a servir en la física. Haz como especie de reseteo y predispongamos la mente a aprender jóvenes vectores, pero en un contexto matemático. ¿Que va a tomar algunas cositas de lo que se sabe de física? Sí, es cierto, pero que es mejor eh, aprenderlo desde cero, como si es que no tuviésemos alguna idea de lo que en matemáticas es espectro. ¿Ok? Eso va a ser un poquito más fácil la asimilación de los conceptos. ¿De acuerdo? Muy bien, así que, y por cierto, de los vectores, más allá de, digamos, del vector como tal, lo que nos interesa son las aplicaciones geométricas, ¿ok? En realidad, después de geometría analítica, en un curso clásico de geometría, hablando de manera general,
se estudia lo que se llama geometría vectorial. La geometría vectorial, como el nombre lo presenta, es el estudio de las figuras geométricas, pero desde el punto de vista vectorial. Profe, ¿cómo es eso? Si has aprendido en geometría analítica ecuación de la recta, en geometría vectorial aprendes ecuación vectorial de la recta, es decir, cómo definir una recta utilizando vectores. Y no solamente las rectas, todas las figuras geométricas. Si hemos hablado de, por ejemplo, ecuación de la circunferencia en geometría analítica, hay también una ecuación de circunferencia utilizando vectores. Se llama ecuación vectorial de la circunferencia. Profe, ¿eso vamos a aprender? No, no. Eso es una de las aplicaciones. En realidad hay más aplicaciones. Por ejemplo, por comentarles algunas que sí vamos a ver. Con vectores se puede calcular áreas de figuras geométricas. Eso lo vamos a aprender en la siguiente clase. No solamente áreas, sino volúmenes de figuras, en este caso de sólido, ¿no? Volúmenes de pirámides, prismas. Esa aplicación, por ejemplo, no se tiene en la física, ¿no? En la física los vectores sirven para representar una magnitud vectorial, no para calcular volúmenes. Entonces, eh, insisto con esto, ¿no? Porque durante todo el tiempo que tengo llevando adelante este curso de adelanto universitario, siempre que llegamos a esta parte hay ese detalle, ¿no? Profesor, pero en física ya vemos vectores, está bien, pero las aplicaciones de los vectores en la física, la idea de un vector en la física, incluso el contexto, es diferente a lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Aquí está dentro de lo que se llama geometría vectorial, que por cierto es una rama bastante interesante de la geometría, un poquito complicada, ¿sí? Porque los vectores tienen sus particularidades. Nosotros no vamos a ver en detalle geometría vectorial, ¿no? Vamos a ver algunas aplicaciones de la geometría vectorial. Como ya les dije, cómo calcular áreas con vectores, cómo hallar volúmenes, cómo hallar alturas incluso de triángulos, de cualquier figura geométrica utilizando vectores, cómo hallar ángulos utilizando vectores. Esas aplicaciones sí nos interesan y las vamos a ver, jóvenes, yo espero la siguiente clase, ¿no? ¿Ok? Para poder entender todas esas aplicaciones necesitamos partir de la definición concreta de vector, de señalar algunos conceptos básicos, como por ejemplo, cómo se suman vectores, en general, cómo se operan vectores, y así. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, comencemos nuestra clase. Está como siempre la invitación a que ante cualquier duda, ante cualquier detalle, ya sea de la parte teórica o de la exposición de conceptos, eh, de la solución de los problemas, ¿sí? Cualquier detalle, por favor, que no quede claro, házmelo saber para así poder absorber todas las consultas que puedas tener. ¿Está bien? Muy bien. Hablemos de vectores. ¿Cómo se define un vector? Un vector es un objeto matemático que se caracteriza por tener tres cosas fundamentales: magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Eso es un vector. Vamos a ver ahora cómo se representa. Pero estas tres características son las que distinguen a un vector en el contexto de la matemática. Tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Obviamente vamos a comentar cómo es que se obtiene la magnitud, la dirección y un sentido de vector. ¿Ok? Ahora, eh, en la matemática en general se puede estudiar los vectores en cualquiera sea el espacio de trabajo. A ver, profesor, ¿a qué se refiere con espacio de trabajo? Mira, el plano cartesiano, ¿ok? Que fue el objeto, o mejor dicho, el lugar donde estudiamos a las figuras geométricas en el capítulo anterior. El plano cartesiano se caracteriza por R2, ¿no? R al cuadrado, si quieres, ¿ok? Eso caracteriza o es, digamos, lo que representa el plano cartesiano. Luego, otro espacio de trabajo para la matemática es el llamado espacio tridimensional, entre comillas, el espacio en el que vivimos, ¿no? Eso se denomina R3. Ahora, en matemáticas hay conceptos como espacios de 4 dimensiones, espacios de 5 dimensiones. Quizás por ahora te parezca un poquito extraño esa idea, pero créeme, eh, existen tales conceptos en la matemática, ¿ok? ¿Cómo se representa, profe, un espacio de 4 dimensiones? Bueno, es algo que no se puede hacer en el plano, pero de que existe, existe.
por lo menos teóricamente. Y entonces los vectores pueden trabajarse en R4, en R5, etcétera, etcétera. Sin embargo, como las aplicaciones que nos interesan estudiar, ¿ok?, se dan en el plano y en el espacio, ¿no? Es decir, el cálculo de áreas, por ejemplo, se da en el plano, el cálculo de volúmenes se da en el espacio, es por eso que vamos a limitar nuestro estudio solamente a vectores en el plano y a vectores en el espacio. Es decir, vectores en R2 y en un momento vamos a ver vectores en R3. ¿De acuerdo? Aún jóvenes, cuando la teoría que vamos a señalar vale para cualquiera sea el conjunto que se trabaje. ¿Está bien? En el curso solamente nos vamos a limitar a estudiar vectores en el plano y vectores en el espacio. Veamos cómo se define un vector en el plano. Vectores en R2. Recuerda otra vez, R2 denota el plano cartesiano, para no escribir vectores en el plano cartesiano. ¿Ok? Se define un vector en el plano cartesiano como un par ordenado. Es decir, dos números, ¿ok? Una parejita ordenada, donde recuerda, se establecen como primera y segunda componente. ¿Ok? Pero no solamente un par ordenado. Recuerda que en la definición general hemos dicho que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces la pregunta aquí es evidente. Profesor, y para ese vector, ¿cómo es que se define la magnitud, la dirección y el sentido? Bueno, la magnitud se define así: la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Dalesianses recuerda que un par ordenado tiene componentes, primera y segunda componente, ¿verdad que sí? Entonces, y estas son números reales, positivos, negativos, cero, son números reales. Entonces, a partir de ello, a partir de las componentes, se define la magnitud como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. ¿Ok? La dirección está dada, dice nuestra definición, por la dirección de la recta cuya pendiente es B entre A. A ver, vamos a esto entenderlo un poquito con la gráfica que va a aparecer en unos minutos. ¿Está bien? La dirección de un vector es la dirección de la recta que tiene pendiente B entre A. Todo vector se puede, digamos, incluir en una recta. Todo vector, si quieres, está contenido en una recta. Las rectas tienen pendientes, ¿ok? Y también las rectas tienen dirección. Profesor, ¿cómo se define la dirección de una recta? Vamos a verlo en un par de clases, ¿de acuerdo? Pero aun cuando no hayamos todavía establecido cómo es que se define la dirección de la recta o de una recta, ya podemos decir, o mejor dicho, sí podemos decir que la dirección de un vector es la dirección de la recta cuya pendiente es B entre A. ¿Ok? Y el sentido, jóvenes, dice nuestra definición, es el segmento dirigido. Segmento dirigido debe entenderse como flechita, ahora lo vas a ver, cuyo punto inicial es el origen de coordenadas y el punto final es el punto de coordenadas a punto y coma. Vemos un poquito con ejemplos cómo se, jóvenes, entiende un vector en R2. ¿Está bien? Recuerden, por favor, que esto se denomina par ordenado. ¿Está bien? Que A y B son números reales que se denominan primera y segunda componente. En ese sentido, un vector, otra vez, es un par ordenado, es decir, una parejita de números, primera y segunda componente, de modo que tiene una magnitud, una dirección y un sentido dado de esta manera. ¿Ok? A ver, veamos un pequeño grafiquito para poder entender esto. Por cierto, los vectores vamos a denotarlos, eso es muy común en la matemática, con letras, ¿ok?, minúsculas, y sobre ellas una flechita que indica, pues, el segmento dirigido que ahora te voy a indicar. El vector V de componentes 3 menos 4. Ok, a ver, si yo quisiera representar este vector, ubico en el plano cartesiano, ahí está, sistema de coordenadas cartesianas. La primera componente siempre se ubica en el eje X, la segunda componente en el eje Y, y tengo el punto P. El punto P de coordenadas 3 menos 4. ¿Ok? El vector tiene un sentido. El sentido, jóvenes, nos dice dónde comienza el vector y dónde termina. ¿Ok? Porque obviamente en los vectores siempre hay un punto inicial y un punto final. ¿Ok? Eso nos dice el sentido. Y ya lo dice la definición.
El sentido de un vector es desde el origen, en este caso desde el 0, 0, hacia el punto P. Ahí está. Esta flechita, si quieres, es segmento dirigido. En matemáticas, jóvenes, flechitas se deben entender como segmentos dirigidos, que va desde O hasta P, es la representación geométrica de nuestro vector V de componentes 3 menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido no es una característica cuantificable. Es decir, el sentido de un vector no es un número. ¿Ok? El sentido es 10, 9. No, no, no. Eso no ocurre. El sentido es una cualidad del vector que te dice dónde comienza, dónde termina. En qué punto comienza y qué punto termina. ¿De acuerdo? Siempre desde el origen hacia, en efecto, el punto B, este señalado. Ese es el sentido del vector, desde O hasta P. Profe, la magnitud de un vector, ¿cómo se representa gráficamente? Ya, la magnitud, que ya vimos cómo se calcula, aquí lo recordamos un poquito. Ahí está. Raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. La magnitud, jóvenes, nos da la idea del tamaño del vector. De esta flechita de morado, ¿qué longitud tiene? Si la magnitud es 5, entenderemos que este segmento, perdón, que el vector, este segmento dirigido, tiene por longitud 5 unidades. Eso caracteriza, jóvenes, la magnitud, el tamaño del vector. ¿De acuerdo? La longitud del segmento dirigido. La dirección, ya lo habíamos dicho, todo vector está contenido en una recta. Aquí habría que trazar un poquito más, pero todo vector, como puedes notar, a ver, mira, ahí está. Todo vector se puede dibujar dentro de una recta. Aquí faltó completar la recta en el otro lado del vector, pero bueno. Toda recta tiene una dirección. La dirección del vector es la dirección de la recta L. Ya sé que te preguntas, profe, ¿cómo se calcula la dirección de una recta? Lo vamos a ver, jóvenes, en un par de clases. ¿Está bien? Entonces, aun cuando, obviamente, no sabemos cómo hallar la dirección de la recta L, sí puedo decir que la dirección del vector es exactamente igual a la dirección de la recta L. ¿Ok? Ahora, ya sé que te preguntas, pero profe, ¿y entonces cómo voy a responder en una pregunta cuando me interroguen por la dirección del vector? Déjame decirte que en las calificadas, en general, en ningún problema de vectores, te piden hallar la dirección. No, profe, no. Tampoco te piden hallar el sentido. ¿Ah, no? Entonces, profe, ¿por qué lo definimos? Porque son, jóvenes, características intrínsecas de los vectores. Por eso que las definimos y tratamos de entenderlas. Pero en los problemas no te van a pedir eso. En los problemas, ¿sabes qué va a ocurrir? Nos van a dar datos relacionados con la dirección. Nos van a decir, por ejemplo, que dos vectores tienen la misma dirección. Y entonces yo quiero ver entender, ahora lo vamos a interpretar, que el hecho, jóvenes, de que dos vectores tengan la misma dirección significa que o están en la misma recta o están en rectas paralelas. ¿Ok? Profe, y respecto del sentido, ¿qué nos van a plantear? Nos van a decir, por ejemplo, dos vectores tienen el mismo sentido. O dos vectores tienen sentidos opuestos. El vector v y el vector u tienen sentidos opuestos. Bueno, simplemente deberé entender que van digamos, en sentidos contrarios. ¿Ok? Eso lo vamos a interpretar un poquito más adelante en esta clase. Lo que quiero resaltar es que ni la dirección ni el sentido son cuantificables, no son números, y como tal, no te van a pedir hallar la dirección de un vector o hallar el sentido de un vector. No. Entonces no debes preocuparte mucho por dichas características. ¿Ok? Lo que sí debes entender es que van a haber datos ligados a dichas características, ya lo señalaba, ¿no? Los vectores A y B tienen la misma dirección. Te voy a comentar en un momento eso, cómo debo manejar en los problemas, ¿sí? Lo que sí nos van a preguntar es la magnitud, porque la magnitud sí es cuantificable, la magnitud sí es una cantidad, ¿ok? Y la magnitud se calcula de esta manera y representa, como pueden ver, al tamaño del vector, ¿ok? Jóvenes, de esta presentación de vectores en R2, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. Hagamos la presentación de vectores en R3, que va a ser básicamente la misma. Lo que va a cambiar es un pequeño detalle. Miren, en R3 se define un vector V en el espacio
como la terna ordenada ABC. ¿Ok? Terna se refiere cuando hay tres elementos, ya no se le llama par ordenado, obviamente, ¿no? Pero si hay tres elementos, tres componentes, se le llama terna ordenada. Obviamente, esta terna ordenada, para poder representar a un vector, debe tener las características que ya hemos indicado. Debe tener una magnitud. La magnitud de un vector en R3 se calcula nuevamente como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Como en R2, solamente que le agregas aquí la tercera componente. ¿Ok? La magnitud es un número real, positivo, siempre es positivo. La dirección, otra vez, está dada por la dirección de la recta que pasa por el origen y por el punto ABC. Y el sentido es el segmento dirigido, cuyo punto inicial es el origen de coordenadas y el punto final es el punto de coordenadas ABC. Nuevamente, ¿no? Ternas ordenadas se refiere a un trío de números, ¿ok? Dispuestos en un orden, donde a cada uno de estos números, pues se le llaman componentes. Primera, segunda, tercera componente. ¿Está bien? Veamos una representación gráfica de un vector. A ver, tenemos este vector V de componentes 3 menos 4, 2. Ahí está. Vamos a representarlo en el llamado espacio tridimensional. Tú debes recordar que en dicho espacio tridimensional tenemos tres ejes. El eje X, conocido como eje de las abscisas. Eje Y significa o llamado eje de ordenadas. Y el eje Z, por si no lo conoces, en todo caso tal vez por ahí te lo mencionaron alguna vez, y no lo recuerdas muy bien, se denomina eje de cotas. ¿Está bien? Repito, X es llamado eje de abscisas, ahora lo voy a escribir. Y es llamado eje de ordenadas. Pueden decir, profesor, eso ya lo sabíamos. Ok. El eje Z es llamado eje de cotas. De esta manera, representamos a el llamado espacio tridimensional o, si quieres, R3. ¿De acuerdo? Muy bien. Para representar un punto, siguen las mismas pautas, ¿no? La primera componente se representa en el eje X. La segunda componente en el eje Y, menos 4. Y la tercera componente en el eje Z, en el eje de cotas, 12. Entonces, ubicamos en el plano, luego 2 unidades hacia arriba, tenemos la representación, jóvenes, del punto de coordenadas 3 menos 4, 12. Para representar al vector, ahí está. Ciencias, yo sé que cuando por primera vez, o tal vez por primera vez no, pero cuando uno ya le pone un poquito de rigor a los gráficos en el espacio tridimensional, puede complicarte un poquito, sobre todo la visión, ¿no? Aquí estamos tratando de representar en el plano, ¿no? Una figura que está en el espacio. Entonces, eh, hay que tratar de adecuar la vista para que se pueda identificar una figura tridimensional aquí, ¿no? En principio parece algo plano, ¿verdad? Pero hay que adecuar la vista. Yo te sugiero para eso eh, revisar un poquito de geometría del espacio, ¿ok? Tú debes, y básicamente la parte de sólidos, conos, esferas, eh, paralelepípedos, ¿ok? Más allá de que eso nos va a servir un poquito más adelante en el curso, eh, a mí me ayudó bastante cuando yo tenía que aprender a representar en el espacio, dibujar, ¿no? En una hojita, dibujar conos, pero tratar de hacerlo como en los libros aparece, ¿no? Está bien, dibujar conos, dibujar paralelepípedos, para así en mi mente ir a adecuarla, sobre todo la visión, a figuras tridimensionales que se representan en el plano. ¿Ok? Es algo que cuesta, sí, pero es algo que hay que hacer. ¿Ok? Así que toma esa sugerencia. En todo caso, si es que ya tu mente, tu visión está adecuada a identificar, profe, aquí yo en efecto, aquí yo ubico el plano, el espacio tridimensional. Ya, bacán. Pero si no, practica eso, por favor. Nos va a servir bastante, no solamente en este curso, sino en todos los demás cursos de matemáticas que vienen. ¿Ok? Muy bien. La magnitud de este vector, ahí está, raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. La magnitud es 13. Son números estos pitagóricos que tú puedes manejar. Recuerda que la magnitud siempre representa el tamaño del vector, la longitud de este segmento. Y la magnitud, por la manera como está definida, siempre es un número positivo. ¿Ok?
Profesor, ¿la magnitud puede ser cero? Sí, vamos a ver un caso particular, pero por lo general siempre es positivo. Lo que no va a ocurrir, obviamente, es que la magnitud, al representar el tamaño del vector, pues no va a ser un número negativo, ¿ok? La dirección es la dirección de la recta que contiene al vector. Así lo podemos entender. Todo vector está contenido en una recta. Las rectas tienen direcciones. Es cierto, todavía no sabemos cómo hallar la dirección de una recta. Lo vamos a aprender en las siguientes clases, pero la dirección del vector es la dirección de la recta. Insisto, en los problemas te van a decir, no te van a pedir halle la dirección del vector. Profe, si un problema viene, no va a venir, créanme. ¿Ok? En casi 10 años que tengo haciendo este curso de adelanto, no he notado ninguna calificada, ninguna, absolutamente ninguna, que te piden la dirección de un vector. Aparte, no es posible eso porque, nuevamente, la dirección no es cuantificable, no es una cantidad. ¿Ok? Lo que en las calificadas va a venir, y eso también lo puedo decir con conocimiento de causa, es el vector A y el vector B tienen la misma dirección. Y entonces tú debes entender que si dos vectores tienen la misma dirección, ocurre una de dos cosas. O los vectores están en la misma recta o están en rectas paralelas. ¿Ok? Eso yo debo entender cuando me hablen de dirección de vectores. ¿De acuerdo? Repito. Si me dicen que dos vectores tienen la misma dirección, es porque o están en la misma recta ambos vectores o están en rectas paralelas. ¿Ok? Y el sentido, recuerda que me dice dónde comienza el vector y dónde termina. ¿Ok? Profe, ¿y eso es relevante? Obviamente que sí. El sentido para este vector desde O hasta P. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Permíteme hacer una aclaración, de paso que contesto una de las preguntas que me hacen en el chat. Y lo voy a hacer en borrador para comenzar. A ver. Jóvenes, en matemática, el plano cartesiano, por lo menos en geometría, el plano cartesiano se denota como R2. Como bien sabes, gráficamente, lo representamos en esta figurita, intersección de dos rectas numéricas, ¿no? Una llamada eje de abscisas, otra llamada eje de ordenadas. Es el plano cartesiano. El espacio tridimensional, alguna vez se le llaman espacio euclidiano, que, salvando un poquito, jóvenes, los detalles, es el espacio en el que vivimos. Se denota como R3, ¿ok? Y como ya hemos visto, se representa gráficamente así. Se le agrega un eje adicional, ¿no? El plano cartesiano, el sistema XY, se le agrega el eje Z llamado eje de cotas. ¿De acuerdo? La teoría que vamos a desarrollar va a estar centrada en estos dos conjuntos. ¿De acuerdo? Jóvenes, cuando yo no especifique, mejor dicho, vamos a ver propiedades, definiciones de vectores, por ejemplo, ya vamos a ver cómo sumar vectores. ¿Está bien? Cuando yo no mencione algún detalle, es decir, de trabajar en R2 o en R3, deberemos entender que la manera que sumamos vectores o la propiedad que estamos definiendo vale tanto para R2 como para R3. ¿Está bien? Va a haber propiedades que explícitamente yo voy a decir, mira, esta propiedad solo vale para el plano cartesiano. También habrá propiedades que diremos, mira, esta propiedad solamente vale para el espacio tridimensional. Y así deberás entender, ¿ok? Insisto, si no mencionamos algo de eso, si en la teoría no menciona dónde aplicar, es porque vale tanto en R2 como en R3. Incluso, déjame contarte, que en matemática hay espacios más allá de R2 y R3. Por ejemplo, R4. En R4 un vector tiene 4 componentes. Si te preguntas, Pablo, ¿y cómo se representa R4? Ya, yo no sé eso. Profe, no lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe?
No lo sé en realidad. En realidad no hay una manera de representar R4, ¿ah? ¿Dónde ubicarías un tercer eje? No, no se puede. Por lo menos en el plano no se puede representar R4. Pero de que como concepto existe, claro que existe. R5 y así. R6 y hasta R cualquiera sea el exponente, ¿no? Esos conjuntos numéricos, esos espacios de trabajo se llaman en general espacios vectoriales. Paciencia que vas a aprender de esto, claro que sí, lo vas a aprender en el tercer curso de matemáticas que vas a ir. ¿Ok? Entonces, la teoría de vectores en general vale en cualquiera de estos conjuntos que uno decida trabajar. Solo que las aplicaciones que tenemos que aprender, como área, volúmenes, tienen sentido aquí. Por eso es que solamente nos limitamos a trabajar o con el plano cartesiano, con el llamado espacio tridimensional. ¿Está bien? Ok, eso es lo primero que quería mencionar. Lo otro que quería mencionar, ya, me han hecho acordar otra cosita que iba a mencionar también. Lo otro que quería mencionar es la pequeña pero sutil diferencia entre punto y vector. A ver, los vectores los representamos así, ¿no? Una letrita, por lo general minúscula, y una flechita aquí que nos da la idea del vector V. Y obviamente, ya sea en R2 o R3, componentes. ¿Verdad que sí? Ya, pero hay una diferencia entre vector y punto. Pablo, yo veo lo mismo, 7 punto y coma 8, 7 punto y coma 8. Si ves lo mismo, agudiza la vista. Una cosa es el punto P. El punto P está aquí. 7 en el eje X, menos 8 en el eje Y. Para no cambiar el gráfico, le voy a colocar mejor 8 aquí. Ahora sí. Ahí está. Este es el punto P. De coordenadas 7 punto y coma 8. Profe, ¿y el vector? Desde el origen hacia donde está el punto P, ese es el vector. Geométricamente son cosas distintas, puedes ver, ¿verdad? Uno es un segmento dirigido y el otro es un punto. Que se vean algebraicamente casi igual, mira, si tú le quitas el simbolito este de aquí, tendrías la misma cosa, ¿no? Que algebraicamente se parezcan mucho, es otra cosa. Así que ten cuidado, por favor, de cuando se hable de punto y cuando se habla de vector. ¿Está bien? Geométricamente no son lo mismo, como puedes notar, pero que la representación es muy, muy parecida, sí. Y eso algunas veces nos lleva a confusión. ¿Está bien? Recuerda además, para que tengas una lectura apropiada de los objetos, los vectores tienen componentes. Primera, segunda, tercera componente. Y los puntos tienen coordenadas. Muy bien. Y finalmente, un tercer comentario que justo me hacen mención en el chat y agradezco que lo hagan recordar en ese sentido, es la correcta gráfica. Es decir, profesor, vamos a trabajar en R2 y en R3. ¿Tengo que graficar exactamente? No, no. Ahora, yo sí te sugiero, más allá de que en las eh, calificadas, en las soluciones de los problemas, no es necesario una gráfica precisa, exacta. Así como en geometría analítica, yo les decía, si pueden graficar correctamente, bien, pero que no se rompan la cabeza, no se hagan bolas si tu gráfica no es lo más exacta posible. No, en realidad lo que importa es la estrategia y las pautas para la solución del problema. Si tu gráfica es bonita o no es bonita, si tu gráfica es a escala ordenada, con colores, eso no te va a hacer, no te va a dar más puntos en una pregunta o te va a quitar puntos. No. Tu grafica de la manera que te sientas más cómodo. Lo digo porque graficar en el espacio es algo que, dale, tampoco es mecánica cuántica, es decir, no es algo imposible de aprender, es algo que requiere práctica, ¿no?
Lo digo quizás desde mi experiencia, ¿no? Y de ahí que yo te he recomendado, por ejemplo, que grafiques, que practiques estas cositas. Grafica pirámides. Distintas pirámides, distintos tamaños, para que tu mente, porque eso es una cuestión de habituarse, se vaya adecuando a visualizar aquí una figura tridimensional, ¿no? Porque alguien podría decir, pero profe, eso está en el plano, eso es así. Ahí está, eso es así, Paulo. Son uno, dos, tres, cuatro triángulos. No, no, no. Parece, ¿no? Pero no. Nuestra mente tiene que adecuarse a visualizar aquí una figura tridimensional, no solamente acá, sino, por ejemplo, en conos. Uno podría pensar, pero Pablo, eso es una circunferencia y le ha puesto aquí usted dos. No, 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 no. Eso es un cono. Esto es un plano y encima del plano está esta otra figurita, ¿no? Y hay maneras que te van a ayudar, ¿no? Por eso yo les sugería que para que vayan adecuando la vista, ustedes jóvenes practiquen graficar sólidos. ¿Está bien? Ahora, en las calificadas no es necesario hacer un gráfico muy, muy exacto, ¿no? Ya lo van a ver en los problemas, nos van a dar datos paralelogramos, jóvenes, y representar en el espacio tridimensional un paralelogramo es algo que no es muy sencillo, porque si quieres hacerlo con lujo de detalles, ¿no? Tendrías que hacer una cuadrícula aquí, y por ejemplo, si quisieras representar el vector A de componentes 7, 2, 4, tendrías que haber 7 en el eje X, por acá, 2 en el eje Y, luego ubicar el punto de coordenadas 7, 2 en el plano, y después, como en el eje de cuotas son 4 unidades, tienes que 4 unidades hacia arriba, y ahí tendrías al punto final, y después recién tendrías que representar al vector. Profe, no me ubico en su gráfica. Eso es lo que ocurre mucho, porque representar en el plano una figura tridimensional es algo que no se hace tan fácilmente. ¿Ok? Entonces yo les sugiero que no se rompan la cabeza representando con lujo de detalles, ¿no? Con cuadraditos, no, no, no. Pon un gráfico. Pero si me hablan de un vector, ya pones el vector simplemente, ahí está. Ahí está el vector A. Pablo, pero las coordenadas, no, no va a hacer diferencia en la solución del problema. ¿Está bien? Ok. ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? Decía que hay algunas diferencias entre los vectores de la física y los vectores de la matemática. Vamos a exponer algunas de esas diferencias. Volvamos sobre nuestra pauta teórica. Hecho estos comentarios, volvamos sobre nuestra pauta teórica. Observaciones. Eh, Profesor, ¿siempre se nos va a indicar las componentes de un vector? No. Algunas veces, obviamente, van a venir como datos del problema, pero otras veces no. Es más, otras veces nos van a pedir hallar las componentes de un vector. Y entonces, ¿cómo yo puedo determinar dichas componentes? La observación número 1 lo señala. Un vector se puede determinar, es decir, las componentes de un vector se pueden determinar conociendo las coordenadas del punto inicial y del punto final del vector. Así, imaginamos que tenemos el vector U que tiene el sentido desde P hacia Q. Es decir, que el punto inicial es el punto P y el punto final es el punto Q. Imagina también que tenemos las coordenadas de dichos puntos. Entonces, conociendo las coordenadas del punto inicial y el punto final, podemos hallar las componentes del vector. La teoría dice algo muy concreto, se resta. Así es, las coordenadas del punto final menos las del punto inicial. El vector U es el vector que va desde P hacia Q, así lo denotamos, y sus componentes se pueden hallar restando las coordenadas del punto final Q menos las coordenadas del punto inicial P. Dale, resta, por favor, coordenada a coordenada.
poquito de aritmética. Tenemos las componentes del vector, ¿ok? Primera con primera coordenada, segunda con segunda, tercera con tercera, y tenemos las componentes del vector. Jóvenes, esta primera observación la podemos también entender de la siguiente forma. ¿Qué ocurre si ya tengo las coordenadas del punto inicial y tengo también las componentes del vector que une el punto M con el punto N? Bueno, eso me va a permitir, jóvenes, calcular las coordenadas del punto final. El punto N lo puedo hallar de esta manera. A ver, el vector A, que va desde M hacia N, ahí está, se puede calcular restando las coordenadas del punto final N menos el punto inicial M. Desde que ya se conocen las componentes del vector A, reemplazamos. A, ahí están sus componentes. N es lo que queremos hallar, lo dejo tal cual. Y las coordenadas de M las tenemos de dato. Jóvenes, las coordenadas de M pasan hacia el otro lado. ¿Okay? Obviamente, si están restando, pasan a sumar. Y tendríamos las coordenadas del punto N. Esta es una muy buena manera de determinar puntos en geometría vectorial. ¿Está bien? Conociendo las coordenadas del punto inicial, el vector que los une, así puedo hallar el punto N. Imagina que el punto N tal vez sea el vértice de un triángulo. Bueno, si tienes las coordenadas de un vértice y el vector que une a dichos vértices, puedes hallar las coordenadas del vértice E. ¿Alguna pregunta respecto de esta observación? Nota que en el manejo aritmético las coordenadas las sumamos, las restamos de manera muy, muy natural. ¿Está bien? Así que esta es la manera que vamos a, por ejemplo, determinar las componentes conociendo las coordenadas del punto inicial y el punto final entre dos vectores. Segunda observación, y esta es muy, muy importante. Un vector tiene una sola representación algebraica. ¿Qué significa eso? Que un vector tiene solo un par de componentes o un trío de componentes. Un vector no puede tener componentes diferentes, ¿ok? Solo tiene una representación algebraica. Pero en la matemática, un vector tiene infinitas representaciones geométricas. Profe, ¿cómo que infinitas? Vamos a, para fijar ideas, aunque esto vale también en R3, pero para fijar ideas yo voy a graficar en el plano, para no complicarnos con el gráfico en el espacio que, jóvenes, no es la idea de la observación, ¿está bien? Imagina que tienes este vector V de coordenadas 3 menos 4, de componentes, perdón, 3 menos 4, ¿ok? La representación, digamos, básica es esta de aquí, va a aparecer al final, ahí está. Esta representación, desde el origen hasta el punto T, es la representación inicial, la más elemental si quieres, ¿ok? Pero, jóvenes, la teoría nos dice, si tú desplazas el vector, es decir, lo mueves, ¿ok? Paralelamente y manteniendo el mismo sentido, obviamente también la magnitud, tendrás otra representación del mismo vector. Por ejemplo, si este vector V, representado desde O hacia T, yo lo desplazo paralelamente hacia el vector AB, tendré exactamente la misma representación. Es decir, para representar un vector en la matemática, tú puedes tomar no solamente el origen como el punto inicial, sino cualquier otro punto. Por ejemplo, desde Q hacia P. Dale ciencias, ¿puedes identificar que todas estas flechitas tienen, o por lo menos es la idea aquí, ¿no? El mismo tamaño y todas están en, digamos, en rectas paralelas. Entonces, esa idea, si yo desplazo un vector por el plano, ok, manteniendo el tamaño, la magnitud, manteniendo la dirección, es decir, lo desplazo paralelamente y manteniendo el sentido, tendré otra representación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que aquí se da a entender, que un vector puede representarse en cualquier lugar del plano cartesiano. Sí es cierto, la definición dice que para representar un vector partimos del origen, ya, pero esa es la más elemental. En general, un vector puede representarse en cualquier lugar del plano. Uno podría preguntarse, pero profe, ¿y entonces las componentes van a cambiar? Porque si usted mueve el vector desde el origen,
¿Las componentes cambian? No, no, no. Utilizando la observación número 1, si tú calculas, por ejemplo, las componentes del vector v utilizando el punto Q y el punto P, obtendrás exactamente las mismas. Si ustedes calculan las componentes del vector v utilizando el punto N y el punto M, obtienen las mismas componentes. Las componentes no cambian. Por eso dice, hay solo una representación algebraica. Hay solo un par de componentes. Pero, a diferencia de la física, en la matemática un vector tiene infinitas representaciones geométricas. ¿Ok? Paulo, ¿y eso cómo ayuda en los problemas? Bueno, por ejemplo, ya para ir cerrando estos comentarios adicionales y dar pase a las operaciones entre vectores. Por ejemplo, va a ser muy común trabajar con figuras geométricas. Ya les he comentado que eh, aquí estamos haciendo una especie de preámbulo de lo que en matemáticas se llama geometría vectorial. Si sientes curiosidad, puedes googlearlo. Hay libros muy buenos de geometría vectorial, pero no profundices mucho porque en realidad no estamos haciendo geometría vectorial como tal. Estamos solamente haciendo los preámbulos, ¿no? A ver, es común trabajar con figuras geométricas, como la geometría analítica. Por ejemplo, tengo un paralelogramo y tengo este vector, vector A, ¿ok? Y supongamos que nos pidan calcular este otro vector, este de acá. Profesor, ¿cómo hallo dicho vector B? Muy simple. Desde que la figura es un paralelogramo, estos dos segmentos son paralelos, ¿verdad que sí? Y entonces, si el vector A y el vector B están en segmentos paralelos, ellos tienen la misma dirección. Repito, como el vector A y el vector B están en rectas paralelas, en segmentos paralelos, entonces tienen la misma dirección. Dirección, check. ¿Qué más? Dale, si este es un paralelogramo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Ciencias, ¿coincidimos que el vector A y el vector B tienen el mismo tamaño? Dale, ¿coincidimos en eso? Claro que sí. Estos dos vectores tienen la misma magnitud. Check. Y también tienen el mismo sentido. Si quieres, ambos van hacia la derecha o hacia la izquierda de la pantalla, según como lo mires. ¿De acuerdo? En general, van en el mismo sentido. Si dos vectores tienen las tres características importantes en un vector iguales, es decir, la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido, esos vectores son iguales. Es como si el vector A yo lo hubiese desplazado paralelamente hasta representarlo aquí. Y sabemos que un vector puede en efecto desplazarse a cualquier lugar del plano. Y entonces el vector A, digamos que lo hemos desplazado hacia el vector B, es por eso que tenemos este resultado. ¿Ok? En ese sentido, jóvenes, nos va a ayudar la propiedad que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Aun cuando tengan las mismas componentes, digamos 4, 1, están representados en puntos diferentes del plano. Eso es totalmente válido en el contexto de la matemática. Un mismo vector puede ser representado en cualquier lugar del plano, siempre, ojo, siempre que se mantenga las tres características importantes: dirección, magnitud y sentido. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? En la física, los vectores no tienen esta propiedad. Por ejemplo, una magnitud vectorial muy importante es la fuerza, ¿verdad? Ya. La fuerza tiene un punto de aplicación. En un cuerpo, cuando le aplicas una fuerza, jóvenes, eso se concentra, bueno, para la física, en lo que se denomina centro de masa del cuerpo. Y solamente hay un centro de masa del cuerpo. Entonces, si, a ver, no quiero hacer un curso de física aquí porque no es para empezar, mi especialidad, segundo, mi intención.
Si yo tengo un cuerpo, y hay algo que se llama diagrama de cuerpo libre, si no te suena lo vas a aprender. Las fuerzas se representan en un único punto. No se representan acá, acá, o se representan de las tres maneras. No, no, no. Las fuerzas se representan en un único punto. Se llama centro de masa del cuerpo. ¿Ok? Entonces, en la física, un vector tiene solamente una representación. En la matemática, no. Tiene muchas representaciones geométricas, pero solamente una representación algebraica. ¿Ok? Bien, así que tengamos en cuenta, por favor, esas observaciones en cuanto a los vectores en el contexto matemático. Ahora sí, habiendo hecho la presentación de nuestro objeto de estudio, pasemos a los detalles un poquito ya más jóvenes, interesantes. Hablemos de las operaciones entre vectores. Y vamos a primero señalar las operaciones, digamos, elementales. Suma, resta, ¿ok? Entre vectores, ¿sí? Dado los vectores v y u de componentes conocidas, se define el vector suma según esto de aquí. A ver, si tenemos las componentes de estos dos vectores, ¿ok? El vector suma tiene las siguientes componentes. v1 más u1, segunda componente v2 más u2, tercera componente v3 más u3. Vamos a ver que en realidad es bastante sencilla la suma entre vectores. Si puedes identificar ya, básicamente es la suma componente a componente, ¿verdad? Eso dice la definición. Para sumar dos vectores, simplemente sumamos componente con componente. Las primeras componentes, sumamos las segundas componentes y sumamos las terceras componentes. ¿De acuerdo? Eso, jóvenes, queda evidenciado en el ejemplo número 3. Tenemos este par de vectores, A y B. Vamos a hallar A más B. Ahí está, el vector A de componentes 3, menos 2, 0. El vector B de componentes menos 5, 6, 3. Sumamos componente a componente. Las primeras componentes, 3 menos 5, menos 2. Segundas componentes, menos 2 más 6, 4. Tercera componente, 0 más 3. Y ahí están las componentes de la suma A más B. Profe, ¿y si suma al revés? Si suma B más A, veamos. Sale exactamente lo mismo. Lo dejo para que tú lo puedas chequear. ¿Está bien? Profe, pero eso es sabido. La conmutatividad, jóvenes, es una propiedad que conforme uno aprende matemáticas se va perdiendo. Es decir, eso de que el orden de los sumandos no altera la suma, no necesariamente va a ser cierto. En vectores sí, se cumple, pero vas a ver más adelante, hay otras operaciones donde no se cumple la conmutatividad. ¿Ok? Entonces, mira, sumar vectores se realiza simplemente sumando componente a componente. ¿Ok? Ahora, hay un método gráfico para poder sumar vectores. Es más utilizado en la física, es cierto, pero vamos a recordarlo como tal. Se denomina método del paralelogramo y funciona así. Ubicamos los vectores a sumar, u y v, de modo que coincidan en el punto inicial. ¿Está bien? Perfecto. Luego, a partir de esta representación de los vectores, formamos un paralelogramo. Ahí está. Aquí se fue de frente. Un paralelogramo. En un paralelogramo, jóvenes, tú debes diferenciar, debes recordar, ¿no? Hay algo que se llama diagonal mayor y diagonal menor, ¿verdad que sí? Ya, la diagonal mayor, aquí está de rojito, representa geométricamente a la suma de los vectores v y u. Repito, ubicas a los vectores, formas un paralelogramo, la diagonal mayor representa la suma de v y u. En la física hay una fórmula para eso, ¿no? Se le llama resultante, ya en la matemática eso no es relevante. Simplemente recuerda cómo gráficamente sumamos los vectores. Se conoce como el método del paralelogramo. ¿Está bien? Hay otro método un poquito más general y este incluso vale para sumar más de un vector. Porque el método del paralelogramo sirve, como puedes ver, para solamente dos vectores. Profe, y si quiero sumar 3 o 4 vectores directamente, ¿cómo lo hago? Pues ahí deberás recurrir al método del polígono cerrado. ¿Ok? La idea es la siguiente. Representamos a los vectores que queremos sumar uno a continuación del otro. Es decir,
Ahí ve el vector A, a continuación el vector B, de modo tal que el punto inicial del vector B coincida con el punto final del vector A, ¿no? Un vector a continuación del otro, como puedes ver. El vector suma de estos cuatro, es decir, la suma A más B más C más D, es el vector que parte del punto inicial del primer vector trazado, es decir, del vector A, el punto inicial de A, y llega al punto final del último vector trazado. Es decir, desde el punto inicial del vector A hasta el punto final del vector D. Este de rojito es la resultante, ¿no? El vector suma A, B más C más D. De ahí el nombre, ¿no? El vector que cierra el polígono es la suma de estos cuatro vectores. Y en general esta idea funciona, jóvenes, para 3, 4, etcétera, vectores. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien. Ya vimos ejemplos. Hablemos de una siguiente operación entre vectores. Producto de un vector por un escalar. Salón, un escalar es un número real. Profe, entonces, ¿por qué no le pone un número real? Porque a alguien se le ocurrió hace mucho tiempo atrás llamar a los números reales escalares. Por eso que se le denomina producto de un vector por un escalar. Otra vez no te compliques la vida, en realidad lo que vamos a aprender aquí es cómo multiplicar un vector por un número. Así de concreto. Un vector por un número. Sea el vector v de componentes, ahí está, conocidas, y sea el número k un número real. ¿Ok? Positivo, negativo, cero, cualquier número real. Se define el producto k veces el vector v según, aquí está la definición. Mira, es muy concreta. La componente del producto KV es simplemente, mira, la primera componente es el número K multiplicada por la primera componente del vector V. Luego, el número K se multiplica por la segunda componente. Es decir, lo que en realidad ocurre es que el número K multiplica a cada una de las componentes del vector. ¿Puedes identificar eso? Ejemplo. Ahí está, ejemplo número 4. Tengo el vector V de componentes 3 menos 2, 0. Quiero hallar 3 multiplicado por el vector V, o 3 veces el vector V. Bueno, la teoría dice algo muy concreto. Para multiplicar al número real 3 por el vector V, simplemente este 3 distribuye a cada una de las componentes. A la primera componente, 3 por 3, 9. A la segunda componente, 3 por menos 2, menos 6. A la tercera componente, 3 por 0, 0. Tal cual, muy natural. ¿Ok? El número real entra a multiplicar a cada una de las componentes. ¿Está bien? Incluso si es que el número real es negativo también. En realidad, puedes multiplicar a un vector por cualquier número real. Por ejemplo, si el vector v, aquí dado, lo quiero multiplicar por el número real menos 2, ¿está? Dicho numerito ingresa a multiplicar a cada una de las componentes. Menos 2 por la primera componente, menos 6. Menos 2 por la segunda componente, 4. Menos 2 por 0, 0, listo. Y así, jóvenes, obtendré el vector menos 2 veces v. ¿Ok? Multiplicación de un vector por un escalar, multiplicación de un vector por un número real, así es como lo debes operar. Profe, ¿y geométricamente hay alguna interpretación? Porque para el caso de la suma usted hizo una gráfica de cómo se representa, y para esta operación también hay una idea geométrica. Claro que la hay. Veamos cuál es. Jóvenes, cuando uno multiplica a un vector por un número real, lo que básicamente cambia es el tamaño del vector. ¿Ok? Por ejemplo, tengo el vector v. Si yo lo multiplico primero por una constante positiva, lo que va a cambiar es el tamaño. Ya, esto obvialo, por favor. Por ahora solamente esto. Mira, si por ejemplo el vector v lo multiplico por un medio, lo que estoy haciendo básicamente es llevar a la mitad el tamaño del vector. Gráficamente se ve así. El vector v en magnitud se reduce a la mitad.
No cambia la dirección, no cambia tampoco el sentido. ¿Ok? Solamente cambia el tamaño. Si al vector v lo multiplico por 3, obviamente al ser una cantidad mayor que 1, estoy aumentando el tamaño del vector, lo estoy triplicando. Nuevamente, no cambia la magnitud, perdón, no cambia la dirección ni el sentido, solamente cambia la magnitud. Esto cuando multiplicas por una constante positiva. ¿Ok? Cuando multiplicas por una constante negativa, como apareció al inicio, lo que en realidad ocurre es que le cambias la magnitud y también le cambias el sentido. ¿Ok? Mira el vector v y mira el vector menos 2 veces v. Gráficamente, el vector v cambió de sentido, ahora va en sentido contrario, ¿ok? Y duplicó su tamaño. Al multiplicarse por 2, duplicó el tamaño. ¿Ok? Y entonces, esta operación yo la puedo entender gráficamente así. Si multiplico por una constante positiva, simplemente cambia la magnitud. No la dirección, no el sentido, cambia la magnitud. Si la constante es mayor que 1, estoy alargando el vector. Si la constante es menor que 1, estoy achicando el vector. ¿Ok? Y si además esta constante es negativa, además de cambiar la magnitud, ya sea de alargar o achicar, le cambiamos el sentido, solamente el sentido. ¿Preguntas? Producto de un vector por un número escalar es la segunda operación básica entre vectores que debes conocer. Por favor, recuerda que toda duda es bienvenida, ¿está bien? Siempre es importante consultar, no es bueno quedarse con las dudas, así que si por ahí algo no quedó claro, por favor házmelo saber para ayudarte a comprender, ¿sí? Sigamos entonces. Veamos una última operación elemental para ya luego ver algunas un poquito más elaboradas, ¿está bien? La tercera operación elemental es la resta, sustracción entre vectores. Mira, aun cuando algunos libros esto lo pasan por alto y dicen, como yo ya he comentado, que en realidad la resta no existe, ¿no? Que la resta es un caso particular de la suma, lo cual es cierto, pero por ser este un primer curso de vectores, creo yo, es bueno hacer un paréntesis para hablar un poquito de la resta. Más allá de que sea un caso particular de la suma, hay algunos detallitos que vale la pena señalar. Dados los vectores v y u de componentes conocidas, se define el vector resta v menos u como la resta de las componentes. Al igual que en la suma, ¿no? Si para sumar vectores sumamos las componentes, para restar vectores también pues restamos las componentes. Eso no tiene nada de nuevo. ¿Ok? Lo que yo quería reforzar aquí, jóvenes, es la manera geométrica en que calculamos la resta entre vectores. ¿Recuerdas el método del paralelogramo que vale para la suma? También vale para la resta, pero con un pequeño detalle. A ver, si tengo los vectores v y u aquí representados, y quiero gráficamente hallar la resta, otra vez, formas tu paralelogramo y trazas la diagonal menor. Dale ciencias, recuerda tu geometría de toda la vida, ¿sí? En un paralelogramo hay dos diagonales, una diagonal menor y otra diagonal mayor. Profe, ¿cómo sabe cuál es cuál? Bueno, la diagonal ligada al ángulo obtuso, sabes bien que en un paralelogramo hay un ángulo obtuso y uno agudo, ¿verdad? Ya. La diagonal ligada al ángulo obtuso es la diagonal menor. Aquí, ahí está. La diagonal menor representa la diferencia entre los vectores. Y en este orden, ¿ah? V menos, ¿ok? La diagonal mayor es la suma, la diagonal menor es la diferencia entre los vectores. Ejemplitos. Para restar un par de vectores, simplemente restas componente a componente. Primeras componentes, 3 menos 5, 8. Segundas componentes, menos 2 menos 6, menos 8. Terceras componentes, 0 menos 3, menos 3. Nota que para operar, para trabajar vectores, no es necesario representar en el plano, o bueno, en este caso en el espacio tridimensional, dichos vectores. ¿Ok? Es más, yo te sugiero que en la medida de lo posible resuelvas el problema sin una gráfica exacta. Podríamos hacerlo, sí, pero no es necesario. Directamente, con la pauta teórica, podemos hallar las operaciones entre vectores. ¿Ok? Dale, ciencias. Entonces, mira, hemos revisado estas tres operaciones elementales. Suma,
tanto de la manera teórica como de la forma gráfica. Sobre todo el método del paralelogramo es el que debes tener en cuenta. Productos de un vector por un número real, positivo, negativo, incluso puedes multiplicar por el cero, aunque eso no es muy interesante, pero puedes multiplicar un vector por cero, claro que sí. Y la resta entre vectores. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Jóvenes, seguro que te has dado cuenta que las operaciones entre números reales, entre vectores, se parecen a las operaciones entre números reales, ¿verdad que sí? Profe, mire, para restar vectores simplemente resta componente a componente, es decir, resta números reales. Paulo, para multiplicar un vector por un número real, en realidad cada componente se multiplica por dicho número real. Es decir, en realidad estamos multiplicando números reales. ¿Notas eso? Para sumar vectores se reduce a la suma de las componentes. Y como las componentes son números reales, entonces la suma de vectores es en realidad una suma de números reales. ¿Verdad que sí? Ya, profe, ¿y por qué menciona eso? Porque, jóvenes, los números reales tienen propiedades para la suma, la resta, la multiplicación, ¿verdad que sí? Y entonces, si la suma de vectores se reduce a una suma de números reales, vale preguntarse, ¿las propiedades de la suma de los números reales siguen siendo válidas para la suma de vectores? Veamos. La respuesta es sí. Yo las voy a enunciar. Voy a dejarla para que tú las estudies. ¿Está bien? Para todo vector, jóvenes, A, B y C, y para todo número real, alfa y beta, se cumplen las siguientes propiedades. Primera, la bonita propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿Ok? A más B es igual a B más A. La segunda, también clásica propiedad asociativa. Si yo tengo tres vectores, la manera como agrupe para operar no cambia la respuesta. Puedo operar los dos primeros vectores y recién agregarle el tercero, o puedo operar los dos últimos vectores y luego agregarle el primero. No importa cómo asocies, cómo agrupes, el resultado es el mismo. ¿Está bien? Tenemos en la número 3 la propiedad, la 3 y la número 4 la propiedad distributiva. Recuerda que aquí alfa y beta son números reales. ¿Está bien? Y así, jóvenes, las propiedades que ya conoces de los números reales siguen siendo válidas, por lo menos estas, en los vectores. ¿Ok? Bien. Ahora, profesor, en los números reales tenemos el cero, el elemento neutro, ¿verdad? De la suma. Profe, ¿y en los vectores hay tal cosa? ¿Hay vector nulo? ¿Sí? Vamos con eso. El cero es también conocido, el cero de los vectores es conocido como el vector nulo. ¿Ok? Ahora, en R3 es un vector que tiene tres componentes y las tres iguales a cero. En R2 es un vector que tiene obviamente dos componentes y todas iguales a cero. En general, el vector nulo es aquel que tiene las componentes igual a cero. No creo que eso era de esperar, ¿verdad que sí? ¿Y qué propiedad cumple el llamado vector cero? Jóvenes, cumple la misma propiedad que en los números reales. Si tú sumas un número real, 3 más 0, te vuelve a dar 3. En vectores, exactamente lo mismo. Si se suma un vector A con el vector 0, el resultado es nuevamente el vector A. Es por eso que el vector nulo es el elemento neutro de los vectores. ¿Ok? Así que tenemos ese concepto muy importante, vector nulo. Todas las componentes son iguales a 0, ya sea que trabajes en el plano cartesiano R2 o en el espacio tridimensional R3. Perdón. Profesor, en los números reales tenemos el opuesto. 4 tiene su opuesto menos 4. 10 tiene su opuesto menos 10. ¿En vectores hay algo parecido? ¿Hay vector opuesto? Sí, sí lo hay. Y de manera muy natural se define. Mira, tenemos el vector A de componentes A1, A2, A3. Se define el opuesto de A, denotado de esta manera, menos el vector A, ¿no? Como era de esperarse, según, mira cómo se define el opuesto. Muy natural, ¿verdad? Profe, ¿se le ha cambiado de signo a las componentes? Yes, sí, sí, así de simple. Tienes un vector, para hallar su opuesto, simplemente le cambias de signo a las componentes. ¿Ok?
Vamos a verlo en un ejemplo en un momento. Profesor, ahí está, ejemplo. Si yo tengo el vector U de componentes 3 menos 2, 4, su opuesto, menos U, tiene componentes menos 3, 2, menos 4. ¿Puedes notar que para hallar el opuesto simplemente le cambiamos de signo a las componentes? Dale, yo sé que sí. Profesor, en los números reales, si uno suma un número con su opuesto sale 0. Aquí, bueno, ya lo vistes, también vale tal propiedad. Tú sumas un vector A con su opuesto menos A, esto da el 0 de los vectores, el vector nulo. ¿Ok? Gráficamente, ahí está. Si yo tengo un vector, ¿está bien? Gráficamente, el opuesto se obtiene simplemente cambiándole el sentido. Ahí está el opuesto de azul. Repito, solamente se le cambia el sentido. Es como, a ver, yo tengo, espero que se vea, un segundo. Lo voy a hacer mejor con un lapicerito. Imagina que tienes este vector, ¿ok? Y la tapa indica el sentido, ¿no? De aquí hacia allá. Para hallar el opuesto, simplemente hago como un giro, así, 180 grados en el sentido contrario. Nota que no ha cambiado el tamaño del vector. Es una observación muy importante. Un vector y su opuesto tienen la misma magnitud, tienen el mismo tamaño, ¿ok? También tienen la misma dirección. Obviamente tienen sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Jóvenes, de estas observaciones respecto del vector nulo y del vector opuesto, ¿hay alguna consulta, algún comentario? ¿Está todo claro, ciencias? Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos teóricos antes, perdón, algunos ejemplos prácticos antes de seguir definiendo más detalles respecto de vectores. ¿Sí? Ejemplo número 6. Sean los vectores A y B, aquí están, de componentes conocidas, halle las coordenadas del punto Q. Si sabemos que el punto P tiene coordenadas 1, menos 5, 6, y el vector PQ está definida de esta manera. 3 veces el vector A menos 4 veces el vector B. Muy bien. Profesor, ¿cómo hallamos el punto Q? Recuerda, una manera de hallar puntos utilizando vectores es conociendo el punto inicial, por ejemplo, P, y el vector que va desde P hacia Q. Para hallar el vector que va desde P hacia Q, tenemos el dato, que indica que dicho vector, el vector PQ, es 3 veces el vector A menos 4 veces el vector B. Como se conoce las componentes de A y de B, las reemplazamos. Dale. El vector 3 multiplicado por el, perdón, el número 3 multiplicado por el vector A, operamos, tiene componentes 9 menos 6, 0. 4 veces el vector B, el número 4 reparte a cada una de las componentes de B, y ahí está. Menos 20, 24, 12. Resta, por favor, de vectores, 3 veces A menos 4 veces B, componente a componente. Ahí está. Tenemos las componentes del vector PQ. ¿Ok? Y a partir de conocer dichas componentes, podemos hallar las coordenadas del punto Q. ¿Por qué? Porque también le hemos comentado en las observaciones que las componentes de un vector se pueden hallar restando el punto final Q menos el punto inicial P. Pero las coordenadas del punto P son datos del problema. Las reemplazamos. 1 menos 5, 6. Y ya sabes que el manejo de coordenadas se hace muy naturalmente, ¿no? Llévalo a sumar, llévalo a restar, no te compliques la vida. Así que las coordenadas de P las pasamos a sumar y tenemos las coordenadas 29 más 1, 30, menos 30, aquí debe ser menos 35, y por acá tendríamos 6 menos 12, eso es menos 6. ¿Preguntas? Ok. Hablemos de
nuevas operaciones entre vectores. Ya hemos visto las operaciones básicas. Yo te sugiero que eh, puedan practicar, por favor, estos detalles de la suma, resta de vectores y el producto por un escalar. ¿Está bien? Porque va a ser importante para definir unas nuevas operaciones entre vectores. Antes que se me olvide, déjame hacer la corrección aquí, por favor. Acá. Aquí es 5. Solo 5. Cosa que al momento que pasa a sumar sería menos 30 más 5 menos 25. ¿Está bien? Solo esa pequeña corrección. Muy bien, muy bien. Ahora sí, hablemos de operaciones ya no tan básicas entre vectores. Hablemos de una operación que es muy importante, que en realidad ya le hemos comentado un poquito, pero que ahora vamos a darle una formalidad. Norma o módulo de un vector. Veamos, ¿cómo se define esta operación? Sea el vector V de componentes V1, V2, V3. Ciencias, por favor, recuerda, ¿sí? Cuando yo exactamente diga, esta operación solo vale en R2, así lo deberemos entender. Cuando yo diga, esta operación solo vale en R3, así lo deberemos entender. Cuando no inicie la definición con las frases que he comentado, es decir, cuando no diga absolutamente nada, tú debes entender que vale tanto en R2 como en R3. Y en general en cualquier espacio. ¿Está bien? Dale, ten presente eso, por favor, para nuestra clase. Decía que la norma del vector V, que por cierto se denota de esta manera, si quieres con dos barritas, ¿no? Y dentro de las barritas el vector, se define de esta manera. La raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. La raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Sí, ya sé, profe, pero eso no era la magnitud, así no definíamos la magnitud de un vector. Así es. La magnitud en adelante va a ser llamada norma del vector o, si quieres, módulo de un vector. ¿Ok? Y como ya hemos comentado en las definiciones iniciales de nuestra clase, la norma de un vector nos da la idea del tamaño del vector, ¿no? De la longitud del segmento dirigido que representa a nuestro vector. ¿De acuerdo? Ejemplito, tengo el vector U de componentes menos 3, 2, 1. Y entonces la norma está raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Un poquito de álgebra, la raíz cuadrada de, bueno, 14 es la norma de este vector. La norma, al medir la longitud del vector, obviamente es una magnitud siempre positiva. ¿Ok? Puede ser 0, sí. Va a ser 0 cuando el vector V sea el vector nulo. Es decir, el único vector que tiene norma 0 es el vector nulo. Fuera de ello, la norma siempre es una cantidad positiva, como aquí lo puedes identificar. ¿Está bien? En sí, jóvenes, la norma lo que quiere hacer es extender el concepto de valor absoluto. Tú recuerdas que en los números reales hay la idea de valor absoluto. Entonces podríamos preguntarnos, Paulo, ¿y en los vectores hay algo parecido, por lo menos que podríamos decir ya esto quiere traer la idea de valor absoluto? Sí, es la norma. La norma es la extensión del concepto de valor absoluto, pero obviamente aplicado a los vectores. ¿Está bien? Y como tal, tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, ya lo decía, la norma siempre es mayor o igual que 0. Así como todo valor absoluto es mayor o igual que 0, la norma de un vector es siempre mayor o igual que 0. No puede darse un vector que tenga módulo negativo. Ocurre que cuando el vector es 0, entonces la norma o el módulo es 0. ¿Qué
que también es algo bastante fácil de entender, ¿verdad? Si el vector 0 tiene componentes iguales a 0 y tú le aplicas la formulita, eso dará simplemente 0. ¿Está bien? Propiedad número 1. La norma siempre es mayor o igual que 0 y el único caso donde la norma es 0 es cuando tenemos al vector 1. El tamaño de un vector y el tamaño de su opuesto son siempre los mismos. Eso lo comentamos hace un momento, ¿verdad? Así que el módulo de un vector u y el módulo de su opuesto menos u son siempre iguales. Si yo tengo un vector que está multiplicado por un número real, aquí k veces el vector u, k es un número real, y a todo eso le tomo la norma, la constante k afuera, pero sale con el valor absoluto para asegurar la positividad. Entonces, al k ser un número real, lo saco de la operación norma, pero sale con valor absoluto. Y me queda simplemente el módulo del vector. Finalmente tenemos la llamada desigualdad del triángulo, desigualdad triangular, que también se vale para valor absoluto. Esta propiedad no va a ser muy útil, jóvenes, en este curso, pero es una propiedad muy importante que más adelante vas a ver la aplicación que tiene. Por eso que aparece directamente en nuestra parte de ¿ok? Jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda de esta operación ya bastante particular entre vectores? Norma o módulo de un vector. Veamos algunas observaciones, ¿ok? A ver, uno podría preguntarse lo siguiente, profesor, si la idea, entiendo que algunas de las cositas de los números reales van a seguir siendo válidas en los vectores, por lo menos la manera de operar, ¿no? La suma, la resta, el cero. Entonces, uno podría seguir preguntándose qué cosas más podemos traer de los números reales a la teoría de vectores. Bueno, en los números reales existe el 1. Podríamos preguntarnos si hay tal cosa como el vector 1, así entre comillas. Ya la respuesta es no. No hay un vector que haga las veces de el 1 en los números reales. Lo que hay es un concepto muy parecido o similar, o si quieres un concepto análogo, que es el llamado vector unitario. ¿Ok? ¿Qué es un vector unitario? Es un vector cuyo módulo, cuya longitud, cuya magnitud es exactamente igual a 1. Nuevamente, un vector se dirá unitario si su módulo es exactamente igual a la unidad. ¿Ok? Algunos ejemplos. El vector A, vector en R2, con estos componentes, es un vector unitario. Tú puedes calcular, jóvenes, su módulo, aquí está. Haces las cuentas, son números pitagóricos, y chequea que, en efecto, tiene módulo 1. Por lo tanto, el vector A es un vector unitario. Nota que el ser unitario no tiene absolutamente nada que ver con que las componentes o en las componentes aparezca la unidad. Porque es un error que solemos cometer, sobre todo cuando se aprende esto por primera vez, ¿no? Profe, vector unitario, las componentes son iguales a 1. No, no necesariamente. Vector unitario, las componentes pueden ser cualesquiera. Lo importante es que el módulo del vector sea igual a la unidad. ¿Está bien? Y en ese sentido hay muchos vectores unitarios, ¿ok? Con distintas componentes hay muchos vectores cuyo módulo es 1. De los infinitos tú puedes pensar en algunos otros más, incluso te invito a pensar en vectores en 3 componentes que tengan módulo 1, pero de esos muchos vectores unitarios hay 3 que se destacan. Son los llamados vectores canónicos unitarios o simplemente vectores canónicos. Y son los siguientes. En R2 son 2, el vector I sombrerito, J sombrerito, de componentes 1, 0, el vector I, y J sombrerito de componentes 0, 1. Eso es en R2. En R3 tenemos obviamente con 3 componentes, el vector I sombrerito, 1, 0, 0, el vector J sombrerito, 0, 1, 0 en componentes, y el vector K sombrerito de componentes 0, 0, 1. ¿Ok? Esos vectores son llamados vectores canónicos y obviamente son vectores unitarios. Yo dejo para que tú cheques que el módulo de cada uno de ellos es en efecto la unidad. ¿Ok? Profe, ¿y cuál es el, digamos,
la importancia o la particularidad, ¿por qué estudiamos estos vectores llamados canónicos? Dentro de los muchos vectores unitarios, ¿por qué les prestamos atención a estos? ¿Sabes por qué? Porque estos vectores eh, representan a los ejes de coordenadas. Me explico. Lo voy a hacer con este trío, ¿ok? En R3. Si yo represento al vector Y sombrerito, ese está en el eje X. Tal cual, ¿ah? Ahí está. Si yo represento al vector J sombrerito, él está en el eje Y. Y si represento al vector K sombrerito, él se encuentra en el eje Z. ¿Ok? Es decir, estos vectores unitarios, canónicos unitarios, representan a los ejes de coordenadas. ¿Ok? Y eso va a ser importante porque en algunos problemas, por ejemplo, te van a pedir halle el ángulo del vector A con el eje Z. ¿Cómo, profesor? A ver, repito la pregunta. No para este caso, sino para lo que viene un poquito más adelante. Halle el ángulo entre el vector A y el eje Z. Profesor, ¿será que hay una fórmula para el ángulo entre un vector y el eje Z? No, no la hay. Y entonces, lo que hay es una fórmula para el ángulo entre dos vectores. Lo veremos en la siguiente clase. Profe, pero aquí habla del eje Z. Ah, y ahí viene, jóvenes, el uso de este vector. Para efectos de las operaciones con vectores, el eje Z se reemplaza por el vector K sombrerito. Entonces, cuando me digan, halle el ángulo entre un vector y el eje Z, yo diré, no, voy a hallar el ángulo entre el vector que me dan y el vector K sombrerito. Para todos los efectos del cálculo, el eje Z se reemplaza con el vector K sombrerito. Y el eje X se reemplaza con el vector Y sombrerito. Y el eje Y con el vector J gorrito. ¿Está bien? Es por eso, jóvenes, la importancia en la matemática de estos vectores canónicos unitarios, que nos van a servir para hacer las cuentas, para ángulos, para áreas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de este concepto de vector unitario? Muy bien. Un detalle adicional que yo quisiera comentar, además de que, bueno, eso yo le he dejado para que tú lo puedas verificar, que el módulo de estos tres vectores son iguales a la unidad. Otra cosita que tú tienes que identificar es que estos vectores forman entre ellos un ángulo de 90 grados. Claro que sí. Muy bien. Estos vectores también tienen una aplicación en la física. Y aunque no es la idea otra vez hacer un curso de física, ni mucho menos, pero vale la pena comentarlo, ¿no? Para dar un poquito más de relevancia a esto. Cuando, por ejemplo, otra vez, aquí yo estoy simplemente recordando un poquito de las cositas que aprendí en la Universidad de la Física. Si por ahí hay algún detalle que me equivoque, por favor, ayúdame. Si yo tengo la velocidad, digamos, de esta manera, ¿no? Que aplica sobre un cuerpo, ¿está bien? Para poder trabajar, uno lo que hace es descomponer en lo que se llaman componentes, ¿verdad? Una componente en el eje horizontal y una componente en el eje vertical. Clásico análisis del movimiento parabólico, ¿no? Y digamos que en las componentes, así señaladas, han encontrado las magnitudes de las velocidades. Digamos que en el eje X, la velocidad horizontal es, no sé, 3 metros por segundo. Y en el eje Y, la velocidad de la vertical es, digamos, 4 metros por segundo. Y entonces, estos vectores, que también tienen relevancia en la física, me sirven para eso. Para indicar que la velocidad 3, la componente 3 de la velocidad está en el eje X, le asocias el vector Y sombrerito. ¿Por qué? Porque el vector Y representa al eje X. Para la velocidad en la vertical de módulo 4, para señalar que es en el eje Y o en la vertical, le acompañas con el vector J gorrito. Y entonces, cuando uno le da esta representación al vector velocidad, entiende, ya, 3 en el eje X, 4 metros por segundo en el eje Y.
En la física esto ocurre, ¿ok? Entonces estos vectores canónicos unitarios también tienen una, digamos, aplicación en este contexto, ¿ok? Seguro que eso, si es que estás en el ciclo de adelanto en física, ya lo has podido ver, y si no, lo van a aprender, ¿ok? Eh, s- no, a ver, bueno, en realidad sí, me preguntan si es que estos vectores se pueden denotar de otra manera. Algunos libros hacen esto, le llaman E1 y a este le llaman E2. En el contexto de católica se le suele denotar como IJ. Y obviamente, en el caso de R3, algunos libros le llaman a este E1, sobre todo los libros ya de matemática un poquito más avanzada, en donde ya no se trabaja con R2 o R3, sino se trabaja con R4, R5, ¿ok? En esos libros de matemática, digamos, de geometría vectorial, pero en general geometría vectorial, denotan de esta manera a los vectores canónicos, E1, E2, E3 y así, ¿ok? En nuestro curso es muy común simplemente denotarlo como I gorrito, J gorrito, K gorrito. ¿Está bien? Ok. ¿Otra consulta? Muy bien. Jóvenes, para cerrar nuestra primera sesión de vectores, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que al inicio comentaba, ¿no? Yo decía que, bueno, un vector tiene tres características importantes: magnitud, dirección, sentido. Inclusive, mira, para la magnitud hemos hecho un poquito más. Ya le hemos llamado norma, lo hemos definido como una operación, inclusive le hemos puesto propiedades. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la dirección y en cuanto al sentido, porque en problemas sí te pueden pedir y te van a pedir hallar la magnitud de un vector. Ya, eso sí es muy posible y ya sabes cómo calcular la magnitud. Pero desde que las otras características, la dirección y el sentido, no son cuantificables, es decir, no se representan por números, no te van a pedir, créeme, halle la dirección y el sentido del vector. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es, te van a dar datos como el vector U y el vector A tienen la misma dirección. El vector U y el vector A tienen sentidos opuestos o tienen el mismo sentido. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender a manejar ese dato. ¿Cómo yo debo interpretar cuando me digan que dos vectores tienen la misma dirección, que dos vectores tienen el mismo sentido? Veamos. Tercera y última observación, jóvenes, vectores paralelos. Vamos a decir que dos vectores no nulos, U y V, son paralelos si tienen la misma dirección. Dale otra vez. Dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. ¿Ok? Es decir, solamente la dirección es suficiente para hablar de paralelismo. ¿Ok? Y esto porque la dirección está asociada a la recta que contiene al vector, y por eso que dos vectores son paralelos, sí, obviamente están en rectas paralelas. ¿Ok? Ahora, se cumple una propiedad muy, muy especial cuando dos vectores son paralelos. Uno de ellos, cualquiera en realidad, por ejemplo aquí v, es igual a una constante, lambda, multiplicado por el otro vector. Es decir, si dos vectores son paralelos, uno de ellos es, entre comillas, un múltiplo del otro. Uno de ellos es, por ejemplo, 3 veces el otro. O un vector es un medio veces el otro. Siempre que dos vectores son paralelos, hay una constante de multiplicidad, un número real, aquí, lambda, que los relaciona. ¿Ok? Ahora, si adicionalmente, porque, a ver, recuerda que el ser paralelo tiene que ver con la dirección. Si adicionalmente nos dicen que estos vectores paralelos tienen el mismo sentido, esta constante de multiplicidad tiene que ser positiva. Si me dicen que los vectores tienen sentidos opuestos, esta constante de multiplicidad será negativa. ¿Ok? Entonces, es así como yo debo interpretar los datos ligados a este concepto. Si me dicen que dos vectores tienen la misma dirección,
yo entiendo que son paralelos, que están en rectas paralelas. Ahora va a aparecer el gráfico, ¿está bien? Y que además uno de ellos es una constante, lambda, un número real, por el otro vector. Y esta constante puede ser obviamente positiva o negativa. Será positiva cuando yo adicionalmente sepa que los vectores tienen la misma dirección, pero el mismo sentido. Y la constante será negativa si tienen la misma dirección y sentidos opuestos. Ojo, en ese sentido es importante referenciar que no es lo mismo dirección que sentido. Dos vectores pueden tener tranquilamente la misma dirección y sentidos opuestos. Aquí tenemos dos vectores paralelos. Dos vectores que tienen la misma dirección, V y U. En particular, tienen el mismo sentido. Dale otra vez. Tienen la misma dirección porque están en rectas paralelas. ¿Ok? Y sobre dichas rectas paralelas, ambos van hacia arriba, si quieres. Ambos tienen el mismo sentido. En ese caso, la constante que liga a estos vectores, este numerito lambda, tiene que ser necesariamente positivo. Pero podría ocurrir que tenemos vectores paralelos, es decir, vectores con la misma dirección, pero sentidos opuestos. Mira, estos vectores de azulito, U y V, tienen la misma dirección. Profe, pero uno va para arriba y el otro va para abajo. Ya, eso no tiene que ver con la dirección. La dirección, jóvenes, está caracterizado por la recta que contiene al vector. Para tener la misma dirección, basta con que dichas rectas sean paralelas. Ahora viene el concepto de sentido. El vector U, si quieres, va hacia abajo, ¿no? Para utilizar una terminología a entender. Y el vector V, entre comillas, va hacia arriba. Lo importante es que van en sentidos opuestos. ¿Puedes notarlo? Tienen la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ok? Profe, y entonces, en ese caso, la constante, el número lambda, factor de multiplicidad entre ambos vectores, ¿tiene que ser negativo? Yes. Así que en adelante, jóvenes, y esto va a ocurrir mucho, ya lo van a ver. Cuando nos digan que los vectores son paralelos, yo entenderé, ya, están en rectas paralelas. Y puede ser que tengan el mismo sentido o que tengan sentidos opuestos. ¿Ok? Y además, si los vectores son paralelos, hay una constante lambda que los relaciona. Profe, ¿y esa constante lambda viene con el problema? No, habrá que hallarla. Con los datos habrá que calcularla. Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? Muy bien. De esta última observación, vectores paralelos, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario? Bien, jóvenes. Hay un ejemplito de vectores paralelos en la siguiente diapositiva. Yo dejo para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Está bien? Combina la idea de vectores paralelos y el módulo. ¿Ok? Y es el preámbulo de lo que, bueno, ya en la siguiente clase veremos. Vamos a ver ejemplitos desarrollados, ¿ok? De las operaciones entre vectores. Antes vamos a definir una nueva operación llamada el producto escalar, ¿ok? Y luego veremos ejemplos para ponerle un poquito de práctica a esta parte inicial, a los conceptos básicos entre vectores. ¿Preguntas? Muy bien. Si es que no hay alguna consulta más respecto de este tópico revisado, hacemos una pausa en este momento, ¿ok? 10:10 de la mañana, hacemos una pausa y continuamos en unos minutos con fundamentos de cálculo. Cerramos álgebra matricial y geometría analítica, el comienzo del capítulo número 2. Jóvenes, hacemos una pausa, soltamos las piernas, tomamos una bebida, ¿ok? Y nos encontramos en unos minutos con fundamentos de cálculo. Dale, pausa y continuamos.